Viene una mesa importante. La verdad que don Pedro nos ha dejado, parecía que se hubiera leído el programa, porque ha hablado de las emociones, ha hablado de las edades del cáncer, ha hablado de los medios de comunicación y su influencia que tiene en la información del cáncer. Y bueno, parece que nos ha dejado la pelota para solo tocarla con la cabeza y meterlo dentro de portería. Ahora vamos a hablar pues de la universidad o de la universalidad de las emociones. Y para eso, qué mejor plantel pues que casi todos nuestros psicooncólogos de la asociación, que José Miguel pasará después a ir presentando uno a uno o les dará paso. Y bueno, pues José Miguel es psicooncólogo, es el coordinador actual de los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz, aparte de en varios proyectos que estamos metidos, uno muy interesante que sale todos los días en medios de comunicación y que lo tenemos ahí en la puerta pero que no acaba, que es esas famosas gafas virtuales en la cual tú estás en otra relación, pero que todavía estamos justo ahí, pero no acabamos de darle empujón, así que luego le preguntaremos en pequeño comité y si lo dicen alto, a ver cómo anda la situación. José Miguel, tu mesa y tus psicólogos y tu público, así que estate con ellos, ¿vale? Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Urra. Lo primero sí que coincido con Urra, ¿no? Yo creo que es una de las mesas más importantes, ¿sabes? Vamos a hablar de las emociones y, bueno, pues, yo creo que hablar de las emociones, bueno, pues yo creo que siempre resulta importante, ¿no? Para mí es un privilegio presentar esta mesa, ¿no? Bueno, por todo lo que significa y compartir la mesa con ellas. Nosotros somos un equipo todos, ahora la iremos presentando. Y sí que quiero destacar, antes de nada, que es el privilegio de contar con Laura. Laura es psicóloga también, pero bueno, viene a contarnos un poco su experiencia y yo creo que es interesante escucharla, ¿vale? Nosotros vamos a ir presentándonos. Allá al fondo está Patricia. Patricia es psicooncóloga, todos son psicooncólogas, ella es de Mérida. Bienvenida. Gracias. Al otro lado está Ana Carmen, que es psicooncóloga aquí en Badajoz. Bienvenida. Gracias. Está Concha, que es psicooncóloga en Villanueva Don Benito. Muchas gracias. Y Patricia, ¿vale? También psicooncóloga en Mérida. Bueno, en Mérida no, en Zafra, pero bueno. Y luego, como decía, está Laura, ¿vale? Sobre todo, daros las gracias a todos. Y sí que nos gustaría, porque ya nos decían que echaron en falta un poquito el debate, sí que nos gustaría que al final de la presentación pues hacer un poquito lo que quisierais preguntar, ¿no? Nosotros estamos colocados, hemos diferenciado la mesa dependiendo de las fases, ¿no? Sí que creemos que hay un primer diagnóstico, ¿no? Las emociones de un primer diagnóstico. Sí que creemos que luego hay una fase de recaídas que hablará Patricia, una fase de superviviente que nos hablará Concha y una parte final, ¿no? Lo que es los cuidados paliativos y duelo, que hablará un poquito Ana Carmen. Yo sin más demora creo que, bueno, que lo importante son ellas y sí que me gustaría que las escucháramos, ¿no? Lo tengo aquí preparado. Y la primera pregunta, bueno, pues sí que sería para Patricia, ¿no? Un primer diagnóstico, ¿no? Paciente que llega, como decía en la mesa anterior, llegaba Carmen, ¿no? Y le decían, tiene un tumor, ¿no? Patricia, un recién diagnóstico. ¿Cómo reacciona un paciente cuando le diagnostican cáncer? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Ser diagnosticado de un cáncer es una experiencia estresante, es una experiencia compleja, donde inevitablemente lo que experimenta el paciente son miedos e incertidumbre, ¿no? En definitiva, es una crisis vital que el propio paciente experimenta y se ve afectada a todas sus esferas, es decir, su esfera personal, su vida laboral, su vida social y, por supuesto, su vida familiar. La reacción que puede tener un paciente es tan particular como el paciente mismo, ¿no? Sí es verdad que es un shock emocional, donde todo lo que puede experimentar es de carácter más desagradable, es decir, miedo, tristeza, incertidumbre, ansiedad, rabia, sensación de pérdida de vida, de final de vida, de pérdida de control. Entonces no es agradable en ese primer momento donde nos dicen esta noticia. Sí es verdad que depende mucho de cada persona. Es decir, de su situación personal, de su situación familiar, si hay un buen o no buen funcionamiento, de su situación económica o laboral, e incluso de la propia naturaleza de la enfermedad.
Es decir, su pronóstico, su diagnóstico, si está avanzado, si no, en qué situación se encuentra, en qué situación médica se encuentra. Pero en definitiva sí es verdad que un recién diagnóstico, aunque luego veamos cómo evoluciona la enfermedad, es un gran impacto emocional donde no es agradable todo lo que se siente. Patricia, dices, hablas, ¿no?, de una afectación física, ¿no? Hablas de una afectación emocional. Laura, ¿recuerdas cómo fue tu primer diagnóstico? Sí, recuerdo que estaba más pendiente de mis padres, que me habían acompañado a la consulta. Y fue un shock, pero yo me disocié emocionalmente, es decir, me desconecté de mis emociones durante todo el proceso de mi primer cáncer, porque estaba centrada en sobrevivir. Hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando terminé cuando lo pasé y terminó todo, pues me empecé a encontrar muy mal emocionalmente. Me vino como todo el bajón que no me había permitido o con el que no había conectado cuando estaba, pues eso, en el modo supervivencia. Ahí lo que contaban, ¿no?, en la mesa anterior, ¿no?, la sensación de sobrevivir, ¿no? Tú decías, dice, la sensación que tengo, alguna disociación, ¿no?, me emboto, ¿no?, emocionalmente, como si no sintiera, ¿no? Pero ahí lo de la mesa anterior decían que qué diferencia hay entre sobrevivir y vivir, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Terminas tus primeros tratamientos, ¿no? Patricia, por ejemplo, es común, ¿no?, cuando terminas esos primeros tratamientos, ese miedo a la recaída, ¿no?, por lo que contabas antes. ¿Qué nos dices de...? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con mis compañeros en esta mesa y por el interés de acompañarnos una tarde más. Y, por supuesto, una vez que finalizan los tratamientos, bueno, pues existe un espacio de alegría, de alivio, tranquilidad por las buenas noticias recibidas, la favorable evolución o el éxito de los tratamientos frente a la enfermedad. Pero, por otra parte, también cuando finalizan los tratamientos, una vez ya que hemos terminado y han sido exitosos, el paciente se enfrenta a un nuevo reto y es aprender a vivir sin la enfermedad. Algo que parece fácil, pero no lo es, porque recuperar su vida tal y como la conocían antes de la enfermedad puede conllevar en ocasiones emociones muy intensas, puesto que es cuando se pueden observar los cambios que ha generado todo el proceso. Y adaptarse de nuevo al día a día, bueno, pues es otra experiencia más a la que tiene que enfrentarse. Y además, durante esa fase en la que, bueno, pues los tratamientos han ido bien y el paciente ha finalizado estos tratamientos, también se enfrenta a esas consultas de seguimiento, revisiones médicas que pueden generar incertidumbre y miedo a una posibilidad de que exista una posible recaída. Muchas gracias. Hablaba Laura, ¿no?, de pues, lo que decía hace un momentito, ¿no?, de esa disociación, ¿no?, de ese embotamiento, ¿no? Tu estrategia de afrontamiento, por lo que yo entiendo, del desconocimiento, es que decides no sentir, ¿no?, como si fuera, ¿no?, como si no siento, ¿no?, un embotamiento, y a partir de ahí dejo de sentir, ¿no? Volviendo a Patricia, ¿no?, ¿qué afrontamientos conoces cuando te hacen un diagnóstico? Me imagino que cada uno, ¿no?, lo vive de una manera. ¿Qué cambia en esto? Por supuesto, igual que cada reacción de cada paciente es totalmente individual, el afrontamiento también, y también depende de todas esas esferas según lo tengamos más o menos completa. El tipo general de afrontamiento que nos solemos encontrar en consulta ante un primer diagnóstico, ante un recién diagnóstico, es ese paciente con una preocupación ansiosa. Yo busco, investigo, miro en Google, analizo hasta la coma que el médico me dice, investigo, estar constantemente con esa angustia, con esa ansiedad. Al final, este tipo de paciente con este tipo de afrontamiento no acepta que hay una parte que él no controla y no le permite, por lo tanto, adaptarse a las circunstancias. Otro tipo de afrontamiento, el paciente con más desesperanza, es decir, esto no depende de mí, esto está en manos de los médicos, del destino, de la suerte, yo no tengo nada que hacer, y no colabora con el tratamiento o con su proceso. El tipo el paciente que niega la realidad. Esto no es nada, esto no pasa nada, no, le resta importancia a la que tiene, por lo tanto no puedo aceptar algo si realmente no es lo que tengo, ¿no? Y por lo tanto no me adapto. Y por último, el tipo más general y más ideal de afrontamiento del paciente
es aquel paciente que acepta que hay una parte que no controla, por ejemplo, la eficacia del tratamiento, y hay otra parte que sí controlo. Mi hábito de vida saludable, mi comunicación con mi entorno, mis gestiones, mi autocuidado personal, esa parte sí la controlo. Entonces, un poco el aceptar que hay algo que no depende de nosotros y la otra parte en donde tengo un papel activo. Esto facilita mucho la adaptación a lo que es este momento de recién diagnóstico. Por supuesto, el afrontamiento puede cambiar, desde que nos diagnostican hasta que evoluciona la enfermedad, puede cambiar y pasar por todos. Muchas gracias. Decías palabras clave. Para mí la aceptación, yo creo que es una palabra que vamos a ir viendo, ¿no?, a lo largo de la tarde. Volviendo un poquito, por no daros la espalda, Concha, ¿qué pasa cuando las cosas van bien? Patricia decía que había veces no que van bien, hay veces que hay cosas favorables, hay cosas que no, pero cuando las cosas van bien, cuando un paciente pasa un tiempo y ya se considera que es un superviviente, ¿tiene emoción? ¿Qué emoción? Buenas tardes, gracias por estar todos escuchándonos esta tarde. Quizá uno de los momentos de la enfermedad oncológica que lo pasamos un poco por encima o lo dejamos como si no fuera importante es esa supervivencia. Damos por sentado el paciente en primer lugar, el entorno próximo y quizá toda la sociedad, que una vez que se han terminado los tratamientos médicos ya se ha acabado todo, ya no hay motivo ni para estar mal ni para sufrir. Y ahí muchas veces es cuando nos llegan estos pacientes que ya no hay tratamiento activo, pero que emocionalmente no se encuentran pues a veces raros, llevan un tiempo a veces bastante largo, que su vida ha sido como enfermo, ahora tiene que volver a reinsertarse en esa vida que llaman normal. Tienen muchas ganas, pero notan que tampoco encajan, que ya no encajan, afortunadamente, en el lado de los pacientes con tratamiento, pero tampoco en el de los sanos. Entonces, ahí se necesita un tiempo de adaptación y de recuperación. Daros cuenta que los tratamientos siempre son agresivos. Necesito recuperar mi cuerpo, todas las funciones de mi cuerpo que se han visto alteradas por todos los tratamientos y están bastante resentidas casi siempre. A nivel emocional, como decía Laura antes, o como han dicho mi compañera Patricia, la forma de afrontar y la forma de estar en todo ese proceso oncológico a nivel emocional va variando, es difícil. A veces voy sujetando, cuando llego al final, ¡buf!, todo se suelta y aparecen pues cosas o emociones como, por ejemplo, el desconcierto. No sé cómo estoy, no estoy como debería estar, pero bueno, me tendría que sentir, no sé, mucho más contenta, mucho más agradecida, porque yo ya he llegado al final y no siempre es así. Aparece una sensación como que algo ha cambiado y que el mundo que dejé antes de la enfermedad es distinto y no sé si voy a poder entrar a formar parte de él o no. También tienen miedo, como dijo Patricia, a las recaídas, pero no solo a las recaídas. Voy a volver a conquistar mi vida normal, una vida como la tiene todo el resto de personas que no son enfermas. Entonces sí que hay como una vorágine emocional más o menos intensa dependiendo de muchas otras circunstancias, dependiendo de las personas y también es importante dejar ese tiempo y ese cuidado para la recuperación, para tomarse esta fase como una fase de todo el proceso oncológico que también es muy importante y que hay que dedicarla tiempo y un poco de mimo. Muchas gracias, Concha. Escuchándote, bueno, se me ocurren dos cosas. Una, pasarle la palabra a Ana, que lo voy a hacer ahora, pero sobre todo otra, ¿no? Pacientes supervivientes, ¿no? Sobre todo esa obligación moral de la que hablas, ¿no? Si estoy bien, si los tratamientos están funcionando, ¿por qué me siento mal? ¿No? Me parece imperioso ese comentario, ¿sabes? Y luego en relación, vale, las cosas van bien, ¿no? Somos supervivientes, pero luego hay ocasiones que las cosas no van bien, ¿no? Ana, ¿qué pasa? Bueno, buenas tardes. Lo primero, veo muchísimas caras conocidas y eso me gusta. Darle las gracias a Laura, en primer lugar. La verdad es que para mí es un orgullo que estés aquí y eres un ejemplo. Y a mis compañeros también, por supuesto, porque hacemos, y me incluyo, un trabajo complicado,
pero muy satisfactorio. Y te contesto, José Miguel. Pues sí, el paso a paliativo es una crisis más y un duelo más dentro del proceso oncológico. Si ya relacionamos la palabra cáncer, ayer lo decía además muy bien María José con el tema de paliativo, si relacionamos la palabra cáncer con muerte, con sufrimiento, con dolor, cuando nos hablan de paliativos solemos relacionarlo con una muerte muy cercana en el tiempo y con mucho más sufrimiento y más dolor físico. Es verdad que, como explicaron ayer, eso no es del todo así. Entonces, es labor nuestra, la de los psicólogos y también la del equipo sanitario, que lleve al paciente, la de explicar que es cierto que en cuidados paliativos no se trata de curar al paciente, sino de cuidar. Y para eso estamos nosotros ahí, para acompañar en ese momento. El duelo que se sufre es un duelo relacionado completamente con que ya no se puede hacer nada más. O sea, fijaos la desesperanza que eso puede llegar a suponer. Pero lo que tenemos que pensar es que sí podemos hacer, claro que sí podemos hacer. Podemos acompañar al paciente y podemos vivir hasta ese momento. Hay una frase que me encanta, he apuntado varias frases que quiero leeros porque me gustan mucho, que es: tú eres tú porque tú eres tú eres importante hasta el último momento de tu vida. Por lo tanto, yo haré todo lo posible por aliviarte cada uno de tus síntomas, pero principalmente te ayudaré a vivir hasta que mueras. Entonces me parece muy bonita, es de una enfermera que se llama Cicely Sander, que no sé, bueno, alguien la conocerá, fue pionera en cuidados paliativos, y bueno, creo que no sé si te he respondido del todo. Bueno, a mí sí, porque yo lo sabía, pero al resto no lo sé. Os cuento, yo conocí a Laura, la conocí hace un mes o así, estábamos celebrando un descafé, habitualmente celebramos descafé, que es bueno, pues nos juntamos un grupo de gente, ¿no? Y hablamos de la muerte, lo que se llama café de la muerte, ¿no? Y ahí tuve el privilegio de conocerla, ¿no? Y estuvimos hablando de la muerte, claro, como dice el café. Si algo me impresionó de ella, que yo sí que me gustó, fueron dos cosas. Una, cómo hablaba de la muerte, cómo hablaba de la naturalidad de la muerte, ¿te acuerdas que tuvimos esas palabras? Incluso le pedí permiso para poder comentarlo hoy. Y otra, que yo creo que es muy importante, el poder decidir. Son cosas que me marcaron. Ella insistía, además, dice, yo poder decidir sobre mis tratamientos, ¿hasta cuándo? Ella además se sentía súper orgullosa de su familia, que le permitía decidir. ¿Vale? Y sí que lo quería reconocer. ¿Qué te parece, Laura? Bueno, para mí también ha sido un privilegio conocerte y conoceros. Y me parece muy importante, bueno, yo soy paciente, tengo un cáncer metastásico. Tuve un cáncer de mama inicial y bueno, al año y medio pues desarrollé una metástasis en varios sitios. Entonces, aunque aparentemente estoy muy bien y no podríais decir que estoy enferma, pues estoy más enferma que cuando estaba calva. Entonces, a mí la muerte me parece un tema muy importante. Cuando somos, bueno, para todo el mundo, ¿no? No solamente para los pacientes oncológicos. Al final, si algo tenemos claro verdaderamente es que todas y todos nos vamos a morir. Otra cosa es que tomemos conciencia real de eso porque nos da miedo. Pero cuando existe una enfermedad como es el cáncer y cuando hay un diagnóstico de metástasis, poder hablar de la muerte con naturalidad y poder expresar lo que sentimos, los miedos, la angustia, todo lo que nos está pasando en ese momento, yo creo que es mucho más liberador que intentar evitarlo. Porque a veces se nos empuja mucho desde fuera a intentar no conectar con nuestras emociones. Tranquila, ¿cómo piensas eso? Anda, anda, seguramente que te va a ir bien. Y verdaderamente lo que necesita esa persona quizás es ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando en este momento? Y cuando esa persona se exprese, el poder acompañarla, a veces no hay que decir nada, solo estar ahí. Y bueno, creo que eso, la muerte es un temazo y que no por y que no por hablar de la muerte nos vamos a morir antes, dato importante que a veces tenemos también como esa falsa creencia. Y creo que la capacidad de poder elegir libremente hasta dónde y de la manera en la que queremos vivir es muy necesario. O sea, el no machacarnos a base de tratamientos y tratamientos que
que nos restan muchísima calidad de vida, porque quiero estar, tengo que aguantar por mis hijos, tengo que aguantar por mis nietos, tengo que aguantar por mi pareja, tengo que aguantar... No. ¿Hasta dónde quieres estar tú? Porque mi lucha real es por la calidad de vida, no por... A mí me gusta mucho un concepto que se usa mucho en cuidados paliativos, que es ensanchar la vida, no alargarla, ensancharla. O sea, el tiempo que estemos aquí, que estemos con la mayor calidad de vida posible. Al menos yo así lo siento. Y a veces no he tenido ese apoyo desde el equipo médico que me está llevando, porque como soy una persona joven tengo que aguantar todo, ¿no? Y el renunciar a la quimioterapia, que ha sido una decisión que me ha costado mucho tomar, después de 2 años y medio recibiendo quimioterapia, el optar por otros tratamientos más amables con oncología, con una oncología más integrativa, pues no se termina de respetar porque tengo que seguir luchando. Y repito, para mí lo más importante no es vivir 10 años más a cualquier precio, es vivir con la máxima calidad de vida el tiempo que esté aquí. Bueno, sobre todo, bueno, gracias. Vamos. Yo creo que decías una cosa que a mí me parece que es lo único que tiene el ser humano, capacidad de elegir, ¿no? Dentro de la realidad, yo siempre en consulta lo decimos, ¿no? Dentro de nuestra realidad, cada uno tenemos nuestra realidad, pero lo único que podemos hacer es como elegir, ¿sabes? Ella, por ejemplo, en este caso ha decidido, bueno, pues no seguir con los tratamientos, ¿no? Y es una elección, yo creo que eso es loable. No sé, cualquiera de vosotras, bueno, sobre todo el primer diagnóstico, ¿no? Volviendo así un poquito atrás, hablamos de paciente, ¿no? Pero la familia, ¿no? Siempre me gusta meter la parte de la familia porque es una parte tan importante y solo nos centramos en el paciente. Tradicionalmente siempre se ha pensado que la familia es el que cuida, y sí, es el que cuida, pero también la familia es el paciente de segundo orden, ¿no? La familia también necesita apoyo emocional, también tiene necesidades, también tiene reacciones o emociones desagradables y también pasa su proceso de enfermedad. Cuando hay una familia estructurada, una familia unida, la enfermedad cae en la familia y es la familia la que se tiene que reorganizar. Su rutina, sus roles, su organización. Entonces, vamos a darle la importancia, por supuestísimo, al paciente, pero también vamos a acompañar como paciente de segundo orden a ese familiar, que seguro que también lo necesita. Nada, tardamos 2 minutos para pasarlo el micro. Ah, vale, pensaba que era para repartir el micro. Dentro de las familias, Ana, ¿hablamos con los niños? Esta es la pregunta del millón siempre en consulta. Y sí, obviamente hablamos con los niños y les contamos a los niños lo que pasa, dentro de la edad que tenga cada niño. Tenemos que pensar 2 cosas principales. La primera, si no hablamos con los niños, no podemos hacerles partícipe del cuidado. Y si estamos hablando además de cuidados paliativos, vamos a dificultar un poco que ese niño elabore el duelo en condiciones. Y en segunda instancia tenemos que pensar también que los niños tienen una mente fantasiosa hasta cierta edad. Entonces, obviamente, los niños se montan muchas películas. Y si no hablamos con ellos y les contamos lo que realmente está pasando, pueden sufrir muchísimo más de lo que realmente sufrirían si les contamos la verdad. Además, los niños son muy básicos, hasta cierta edad, quiero decir, hombre, siempre ubicándonos en las edades, ¿no? Pero los niños, con tener sus necesidades cubiertas, ya está. O sea, no necesitan más. Dependiendo de cada edad, iremos transmitiendo la noticia de una forma o de otra. A ser posible, los padres, si no pueden ser los padres, pues otra persona con el que el niño tenga pues mucha confianza. Gracias. Antes de terminar y para ser equitativos, a Concha que solo hemos hecho una pregunta. Si no, luego. Concha, hablabas cuando empezabas, de volver a la realidad, la vuelta a la realidad. ¿Qué favorece esa vuelta a la realidad? Pues una serie de condiciones que además son muy básicas y están al alcance de la mano de cualquiera. La primera, seguramente que sea la paciencia.
Se necesita tiempo, como en todo, para atravesar la enfermedad, pues para volver a recuperar la vida esa normal o cotidiana, también se va a necesitar un tiempo, más o menos, dependiendo de la edad, el tipo de tratamientos, la resistencia física de cada uno, etcétera, pero esa paciencia. ¿Qué más se necesita? Cuidarse. Pero cuidarse ahora ya desde uno mismo, pues eso de descansar adecuadamente, comer sin llegar a ningún extremo, pero cuidar mi comida, hacer un poco de ejercicio, empezar a conectar con la gente más querida o a retomar mis actividades al ritmo que vaya pudiendo, pero en eso que forma parte de lo que antes me hacía sentir bien. ¿Qué más hace falta? Apoyo y paciencia del entorno. Es verdad que tanto pacientes como familiares necesitan volver a la normalidad ya, pero cuando no puede ser ya, no nos peleemos. Tengamos paciencia, que queda muy poquito, pero quizá a veces a nivel emocional queda lo más difícil, que es el final, el que integrarme completamente y que la enfermedad me acuerde de ella, pero que casi sea una anécdota lejana en mi vida. Entonces, el apoyo del entorno y del entorno próximo y del entorno a veces también laboral, familiar y demás. Y la aceptación. El que se haya terminado los tratamientos no quiere decir que hayamos terminado con el proceso oncológico. No me peleo con lo que no puedo conseguir. Si todavía no puedo limpiar la cocina de un tirón, ya la limpiaré, y si no, seguro que no es importante ni necesario para mi vida que la cocina la limpie como lo hacía antes de haber caído con esta enfermedad. Entonces, el aceptar que a veces hay cambios, muchas veces se van a recuperar todas las funciones prácticamente como antes, pero en otros casos no, va a haber secuelas y limitaciones donde mi vida la voy a tener que acoplar y adaptar a una manera diferente. Al final se puede vivir de muchas maneras, y lo que decía Laura, lo de ensanchar la vida, me ha gustado muchísimo porque creo que es una buena enseñanza y una buena frase. Yo me la quedo. Gracias, Concha. Vale, empezamos con el micro. Muchas gracias, José Miguel. Yo para Laura, porque me ha dado una lección de vida. Una lección de vida en cuanto a que es verdad que tenemos que ensancharla. Ahora tenemos una ocultación de la muerte. ¿Dónde está el abuelito? Pues ha ido de viaje. Y por desgracia, yo que soy mucho más mayor que tú, pues en Madrid, por ejemplo, existía la costumbre de que cuando alguien fallecía, pues se cerraba media puerta del portal, se ponía una mesa y se entregaban las condolencias, etc. Eso olvidámoslo. Eso era algo que a la familia, pues bueno, no había ningún tipo de ocultación de la muerte. Hay en otros sitios y otras culturas que es verdad que se cultiva la muerte. Pero mi pregunta es, nosotros siempre decimos en paliativos, en oncología, pues que cuando uno sale de viaje y si se va angustiado porque se ha dejado, o no sabe si se ha dejado un fuego encendido, o no sabe si se ha dejado el gas abierto, o no sabe si se ha dejado una puerta o una ventana abierta y puede entrar lluvia. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Eso que contamos nosotros desde el otro lado de la mesa es una realidad? ¿Tú crees que tienes que cerrar esas ventanas, ese gas y ese fuego? ¿O es algo tan superfluo que lo decimos los médicos y los psicólogos para hacer frases grandilocuentes? Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, es verdad que para mí las pequeñas cosas a las que antes daba más importancia han pasado pues a lo mejor a un segundo plano. También tengo discusiones por tonterías y pienso muchas veces en cosas cotidianas como todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que tengo muy presente que mi muerte es como si sintiera que tengo una fecha de caducidad, como si sintiera la muerte aquí soplándome la nuca. Entonces, desde ahí lo vivo todo como con más conciencia, o sea, estoy más presente en las cosas que vivo y quizá por eso a veces me resulta más fácil no darle tanta importancia a los pequeños detalles o no obsesionarme a lo mejor con cosas que para otra persona pueden ser súper importantes y es lo más normal y válido del mundo, pero yo quizá tengo otra mirada.
por la experiencia que estoy viviendo y por, bueno, por todo el trabajo también emocional que estoy haciendo, porque yo, aparte de ser psicóloga, estoy en terapia y he estado en terapia antes de tener la enfermedad porque quería trabajarme emocionalmente, y creo que todo eso me ha ayudado muchísimo a desarrollar y tomar conciencia de las herramientas que yo tenía y desarrollar otras nuevas. Y eso es muy importante, y sobre todo el poner el foco en el momento presente, aquí y ahora, que sé que está muy mascado esto y que se utiliza mucho últimamente, pero verdaderamente aquí y ahora. O sea, intentemos respirar por un momento y pensar, estoy aquí y ahora. Cuando estamos aquí, para tu momento, respira. No sé si hay alguna pregunta más. Pues sí. El micro, por favor. Espero haberte contestado. Espero haber entendido la pregunta, ¿sabes? Que yo no he entendido. Hola, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Yo solamente quiero felicitaros. Me ha encantado el diálogo que habéis tenido y felicitaros y agradecer el gran trabajo que hacéis, porque realmente yo he sido paciente y sé la ayuda que se recibe, las herramientas que dais para seguir adelante. Y nada, felicitaros, como os digo, y daros las gracias. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo, como voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, me gustaría preguntarle a la paciente, y además psicóloga, porque estamos muy acostumbrados cuando salimos a la calle, y eso que nosotros, gracias a Dios, somos una asociación en la que estamos constantemente preparándonos, y nuestras psicólogas están constantemente encima nuestra para prepararnos mejor todavía, porque sí que es cierto que tratamos con personas. Entonces eso es muy importante, nos tenemos que poner siempre al día y estar siempre pendiente de todo lo que ocurre alrededor. Yo concretamente soy una persona que me fijo mucho en los movimientos y en los detalles. Entonces me he dado cuenta de que como paciente creo que no te gusta nada o no os gusta nada, que yo soy de la misma opinión, esa palabra de valiente, luchadora, tú puedes, ese tipo de cosas que lo decimos tan a la ligera, y que yo creo que os puede dañar en algún momento, porque, como tú bien dices, tienes un proceso un poquito complicado, y entonces tanto ánimo y tanta palabra bélica creo que no es correcta que la utilicemos. ¿Qué te parece a ti ese tema? Gracias. Pues agradezco mucho que hayas hablado de esto, porque para mí también es importante. Estoy muy cansada de utilizar términos bélicos para referirse a la enfermedad. Luchar, batallar, todo esto me agota profundamente. Y bueno, creo que no estoy luchando contra nada, porque lo que hago es intentar vivir lo mejor posible. Hay una parte que no depende de mí, que la dejo en manos del equipo de profesionales, y hay otras partes en las que yo puedo contribuir a mi calidad de vida, haciendo ejercicio físico, llevando una alimentación saludable, etcétera. Pero yo no estoy en ninguna batalla, o sea, estoy viviendo mi vida lo mejor posible. Y eso, las palabras de ánimo a veces, yo sé que todo el mundo lo hace con su mejor intención, pero es verdad que creo que ayudan más a lo mejor no decir nada. Estar ahí, es que a veces pensamos que tenemos que decir grandes cosas para ayudar a alguien, y lo importante es la presencia. No sé si hay alguna más o... Ah, pues sí. Si es que es un temazo, ya lo decía, no, si es que 45 minutos no nos da. Buenas tardes. Mira, en primer lugar, yo soy familiar de un enfermo oncológico, y el descubrimiento para mí de la psicología, la psicooncología, ha sido impresionante. Porque quizás mi experiencia, a mí concretamente Ana es la persona que más me ha ayudado en todo este proceso. Macarena, sin duda, que me vas a emocionar. Sin duda ninguna, ni cirujano, ni oncólogo médico, ni oncólogo radioterápico, nadie. Porque ha sido una persona que me ha entendido,
por el proceso que yo estaba pasando, y mi pregunta ahora va dirigida a Laura, porque no eres usual, te sales completamente de lo normal. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué has notado tú para decidir hasta aquí llego, hasta aquí quiero que me den quimio? Porque nos enfrentamos a unos equipos, que yo lo entiendo, médicos, que apuestan por venga, 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 venga. Y hay pacientes que creen que están muy protegidos con ese venga, 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 venga. Pero otras personas pensamos que a lo mejor no hay que estar con esos tratamientos tan agresivos porque no está demostrado ni hay evidencia que vayan a valer para algo. Y sin embargo, tanto al paciente como a la propia familia merma mucho. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo tú has tenido la capacidad de decir hasta aquí llego, con las consecuencias que esto traiga. Muchas gracias también por tu pregunta. A ver, no es una decisión fácil. Yo ya llevo 5 líneas de tratamiento desde que empecé con el tema de las metástasis, que cada 3 meses falla, hay que cambiar de tratamiento, etcétera. Entonces, aparte todos los efectos secundarios, todas las secuelas que me han ido mermando la calidad de vida, aunque aparentemente me veáis súper bien. ¿Cómo tomé la decisión? Pues tomé la decisión escuchándome mucho, sentándome verdaderamente conmigo, respirando y diciendo, ¿qué quieres, Laura? Y en ese momento lo primero que me vino fue dejar la quimioterapia. Y dije, pues me lo voy a respetar, me lo voy a respetar. Yo desde que empecé con las metástasis estoy con un equipo de oncología integrativa en Barcelona que me llevan conjuntamente con los oncólogos de Badajoz y he estado con ellos complementando lo que hacía aquí, pero ha llegado un punto en el que he sentido que necesitaba soltar el tratamiento convencional, el tratamiento que ellos consideran convencional, y apostar por algo más amable, porque verdaderamente no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. O sea, nunca me lo han pintado muy bien desde que empecé con las metástasis, y yo hace un año no te hubiera dicho que dejaría la quimioterapia, pero ahora sí, porque estoy muy cansada física y emocionalmente de tanta matraca y de tanto tratamiento. Y quiero vivir con calidad. Fenomenal. Tenemos que acabar, ¿vale? Yo sí que quería acabar, primero dando las gracias a la mesa, dando las gracias a todos ustedes, como otra vez, y después de escucharos, ¿no?, acabar con, yo creo que tres cosas que he apuntado, escuchando a Laura, ¿no? El vivir el ahora a lo ancho, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Una calidad de vida a lo ancho, ¿no? A lo largo no lo sabemos, eso es lo que decimos siempre en consulta. Otra, la aceptación de la realidad, cómo vamos pasando por las diferentes fases, ¿no? Y cada una tiene su aceptación, ¿no? Al final lo que negamos nos bloquea. Y escuchando a vosotros, sobre todo, pon un psicólogo en vuestra vida, ¿no? Veo que es lo mejor que tenemos. Muchas gracias.